Muy buenas estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a trabajar operaciones con fracciones algebraicas. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a trabajar es qué tenemos que hacer con las fracciones algebraicas. Siempre cuando queremos trabajar con este tipo de fracciones, más que todo en el caso de simplificación, se debe considerar lo que son las propiedades con las operaciones de fracciones o de números racionales. En este caso, cómo era que se sumaban, restaban, multiplicaban o dividían las fracciones. Así también tenemos que tener en consideración los métodos de factorización, los diversos métodos de factorización. Recordarles que tenemos videos previos donde se explican cada uno de los métodos de factorización y métodos combinados de factorización. Considerando esos aspectos, vamos a simplificar las siguientes expresiones algebraicas. Dice, como ya dijimos anteriormente, simplifique al máximo la fracción algebraica siguiente. Y tenemos en el numerador a por x menos a por y menos x más y. Y en el denominador tenemos a x más a y menos x menos y. Vamos a resolver este ejemplo en la pizarra. Tenemos esta expresión y lo que tenemos que hacer es simplificarla. En este caso observemos que no tenemos que aplicar ninguna de las propiedades de las fracciones o de los números racionales en lo que son las operaciones, dado que ya lo tenemos como una sola fracción. Entonces lo que debemos considerar es el numerador y el denominador, factorizarlos de su manera más simplificada posible o más factorizada posible para luego simplificarlo. Entonces vamos a considerar primero el numerador. Esto lo podemos hacer en la misma expresión. Sin embargo, en este ejercicio voy a trabajarlo por separado. A por x menos a por y menos x más y. Tenemos que factorizar esa expresión. Lo vamos a hacer utilizando el método de agrupación. Agrupando estos y agrupando estos otros. En este caso, vemos que los dos agrupados tienen un factor común, el a. Es el a, vamos a sacarlo a factor común. Me quedaría este primer término dividido entre el factor común, me quedaría x. Y este segundo término dividido entre el factor común, me quedaría y, con el signo negativo. En este caso voy a copiar solamente la expresión. Recordemos que siempre le pongo un signo más y respeto el signo del siguiente término. En este caso sería menos x. Notemos entonces que tengo x positivo y y negativo. Aquí tengo x negativo y y positivo. Están al revés los signos. Entonces lo que voy a hacer es, el primer término lo dejo igual y al segundo le voy a sacar un factor común. Cambiaría los signos, entonces el x quedaría positivo y el y quedaría, en este caso, quedaría negativo. Ahora sí son exactamente iguales. Entonces puedo, como él es un factor que también está acá, puedo sacarlo como un factor común. Entonces todo este término, si lo divido entre el factor común, me quedaría como a menos. Todo este término lo divido entre este y me daría 1. Entonces esto quiere decir que ya he llegado a la factorización completa del numerador. Ahora vamos a tomar solamente el denominador. Solamente el denominador. En este caso pondría ax más ay menos x menos y. De igual manera, observemos que aquí tengo xy, pero le está estorbando como esa a. Entonces voy a agrupar estos juntos y estos otros dos. Voy a sacar entonces de este primero, voy a sacar el a factor común. Me quedaría x más y. Recordemos que ax dividido entre a me daría x y ay dividido entre a me quedaría y. Y aquí recordemos, coloco un más y respeto el signo que tenía este siguiente término, menos x menos y. Nuevamente observamos que son casi iguales, solamente que este difiere en los signos. Entonces vamos a sacar un factor común, pongo un negativo, recordemos que saco un negativo, pero positivo por negativo quedaría negativo. Y le cambio el signo a los que están dentro del paréntesis. El y era negativo, queda positivo, y el x también, entonces quedan ambos positivos. Veo que este término que tengo acá, este es común con este. Por lo tanto, los puedo extraer y colocar como un factor que sea común. Y me quedaría todo este término dividido entre el factor común, me quedaría
A. Y todo este lo divido entre el factor común, me quedaría 1. Y en este caso el signo era negativo. Ya podemos ver ahí que está de la manera factorizada posible. Entonces, como ya sé que la factorización del numerador es esta y la factorización del denominador es esta, voy a reescribir esta expresión original que teníamos. Entonces, en el numerador voy a escribir su factorización por a menos 1 entre, y en el denominador su factorización x más y por a menos 1. Ok, entonces ya hemos factorizado tanto numerador como denominador. Entonces vamos a borrar el proceso de la factorización del numerador y también del denominador para poder seguir con nuestro ejercicio. Ok, observemos y recordemos que no hay que hacer sumas, ni restas, ni multiplicaciones, ni divisiones. En este caso lo que hay que hacer es simplificarla. Entonces veamos que este paréntesis, este término, este factor que está acá, es el mismo que está acá. Entonces yo los puedo cancelar, yo puedo eliminarlos. Dicho de otra manera, vemos que tienen la misma base, la base sería a menos 1, esa es la base. Como se están dividiendo, voy a restar sus exponentes. Recordemos que él tiene exponente 1 y él tiene exponente 1. 1 menos 1 me daría a menos 1 elevado a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. Eso es lo que realmente pasa, no es que uno los elimina. Es que aplica la propiedad de las potencias y quedarían como un 1, que normalmente no lo ponemos. Entonces, una vez que simplifiqué o cancelé estos términos, me quedaría x negativo en el numerador, x menos y entre x más y en el denominador. Ya aquí no puedo hacer ningún tipo de simplificación. No puedo cancelar los x y los y porque observemos que no son parte de un producto, sino están dentro de una operación de suma o resta. Si fuera un factor, o sea, un término que se esté multiplicando con otros, podría considerar en cancelarlos. Estando así, no puedo, entonces ya llegué a la factorización, simplificación completa de esta expresión. La simplificación quedaría de esa manera. Vamos a resolver otro ejemplo. En este otro caso me dice, resuelva la operación siguiente. Aquí sí tenemos una operación con fracciones. Tenemos primeramente una fracción y luego sumado otra fracción. De igual manera, a considerar tenemos que factorizar siempre el numerador y el denominador de ambas fracciones si es posible. Y luego aplicar lo que es las operaciones con fracciones, en este caso la suma. Entonces nuestra expresión es en el numerador 2 menos x, en el denominador 1 menos x al cuadrado. En la siguiente fracción, bueno, es una suma, y en la siguiente fracción es 1 en el numerador y en el denominador es x más 1. Entonces vamos a resolver este ejemplo en la pizarra. Tenemos esta expresión y como dije anteriormente, primero tenemos que pensar en factorizar numerador y denominador de ambas fracciones. El numerador de esta está totalmente factorizada, no hay nada que hacer. El numerador de esta también está factorizada, el denominador de eso también. El denominador de la primera no. Entonces, recordemos que si tenemos 1 menos x a la 2, sabemos que el 1 acá imaginariamente tiene un 2. ¿Por qué? Porque 1 elevado a la 2 sigue siendo 1. Entonces yo puedo aplicar diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría 1 más x y 1 menos x. Esa sería la expresión que yo voy a tener entonces al factorizar este. Entonces vamos a escribirlo 2 menos x entre, y vamos a escribir este pero en su forma factorizada. 1 más x y 1 menos x. Luego más x en el numerador y x más 1 en el denominador. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos ya totalmente factorizada nuestra expresión, tenemos que hacer la suma, en este caso de fracciones. Recordar que para hacer la suma de fracciones tengo que sacar un nuevo denominador. Hay videos previos donde explicamos cómo hacer sumas y restas de fracciones homogéneas y heterogéneas. Podríamos revisar esos ejercicios y lo que vamos a hacer entonces, recordando esos ejercicios o ese proceso, porque es el mismo proceso que se trabaja, vamos a colocar como en una pequeña tablita los denominadores. Ese sería el denominador primero,
y este sería el segundo denominador. Y vamos a empezar a dividirlos de manera tal de que ambos lleguen a ser 1. ¿Qué pasa si yo divido entonces por x más 1? Este denominador dividido por x más 1 ya me dio 1. Si divido todo este denominador por x más 1, puedo cancelar este, porque vean que x es positivo, el 1 es positivo, y aquí igual. Entonces me quedaría solamente 1 menos x. Para que este llegue a ser 1, tengo que dividirlo por 1 menos x. Este va a ser 1. Entonces, el denominador común va a ser este que tenemos acá, que sería x más 1 y 1 menos x. Y 1 menos x. Observemos que lo que hicimos fue empezar a factorizar cada uno de los denominadores de manera conjunta hasta llegar a 1. Los numeritos por los cuales dividí, completos, todos ellos van a ser el nuevo denominador. Vamos a ahorrar este proceso entonces. Otra manera de ver cómo determinar un nuevo denominador o el denominador común de una suma de fracciones algebraicas, yo voy a considerar todo el primer denominador en el nuevo denominador. Y luego los siguientes denominadores, en este caso solamente hay uno, si fueran más vamos a considerar todos. Voy a ver de este denominador qué hace falta en el nuevo denominador. En este caso este término ya está contemplado acá, entonces no haría falta nada. Y entonces, como ese es el nuevo denominador, recordemos que el proceso iba a ser de esta manera. El nuevo denominador lo iba a dividir entre el denominador anterior. En este caso observemos que es la misma expresión, entonces este dividido entre este me daría 1. Y ese 1 va a multiplicar a el numerador, de la expresión. Entonces este dividido entre el denominador de la primera expresión me daría 1. Entonces 1 lo multiplico por el numerador de esa misma fracción. Mantengo el signo, que sería el más. Luego, este nuevo denominador lo divido entre el denominador anterior, observemos que es x más 1, quedaría entonces 1 menos x. Y ese lo voy a multiplicar por el numerador de la expresión inicial, en este caso sería una x. Ahora lo que me queda es simplificar el numerador. 1 por 2, digamos este 1 entra acá a multiplicar, 1 por 2 y 1 por menos x. Sabemos que eso me da lo mismo, 2 y menos x, más. Ahora, este x que está acá, entra a multiplicar al 1 y entra a multiplicar a la x. Como el signo es positivo, no va a hacer ningún cambio, entonces me quedaría x por 1 me da una x, y x por menos x me daría menos x a la 2. Todo esto dividido entre x más 1 por 1 menos x. Vamos a simplificar la expresión y me quedaría 2. Tengo una x negativa más una x positiva, en este caso se estarían cancelando. Me quedaría menos x a la 2 entre x más 1 por 1 menos x. Y esa sería nuestra factorización. Podríamos factorizar el numerador recordando que el 2 yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 2 a la 2. Recordemos que este 2 cancela la raíz y me quedaría solamente el 2. Entonces si yo escribo el 2 como la raíz cuadrada de 2 a la 2, yo podría escribir entonces en el numerador raíz cuadrada de 2 más x por la raíz cuadrada de 2 menos x. Y en el denominador quedaría igual, x más 1, 1 menos x. Y esta que está acá entonces sería la factorización completa de esta primera expresión que teníamos. Recordemos que lo que hicimos fue en primera instancia factorizar el denominador de una expresión, luego operar, en este caso hacer la suma de las fracciones y simplificar la expresión al máximo. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre operaciones con fracciones algebraicas haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.